Buenas tardes. En nombre de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y en especial del Grupo de Biodiversidad, agradecemos a las personas que nos están acompañando en este noveno encuentro virtual de la Estrategia de Sensibilización y Formación Ambiental Parchémonos por la Biodiversidad en el CIDAP del Valle del Cauca. Como nos comentó la compañera Adriana, el tema de hoy será cambio climático, un asunto social y político que estará a cargo de la doctora María Angélica Mejía Cáceres. La doctora María Angélica es investigadora postdoctoral en la Universidad Federal Rural de Pernambuco, Brasil, y doctora en Educación en Ciencias y Salud de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Muchísimas gracias, muchas gracias a los muchachos de las organizaciones ambientales y, y podemos empezar. María, muchísimas gracias y en este orden de ideas pues damos la bienvenida a la profe María Angélica. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brinda para poder aprender con usted y bueno, bienvenida profe, el espacio es todo suyo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a ustedes pues por permitirme participar de este espacio. Gracias pues a Jenny que fue quien articuló el espacio del día de hoy, ¿sí? Entonces voy a iniciar a compartir mi pantalla. ¿Me confirman por favor si... Listo, profe, ahí ya se está viendo, sí señora, ajá. Bueno, sí, porque me avisan, por favor, porque como no puedo ver si se corta o alguna cosa así, me van avisando, por favor. Tranquila, profe, estamos al pendiente. Bueno, pues como ustedes ya indicaron, la ponencia del día de hoy yo la llamé Cambio Climático, un asunto social y político. Yo soy egresada de la Universidad del Valle, fui profesora en la Autónoma, en la Univalle, y después partí para Brasil a hacer mi doctorado y pues actualmente estoy con postdoctorado. Entonces, para iniciar me gustaría pues que las personas que están participando entren al código, ¿no? Pues utilicen el celular. No sé si la mayoría de personas están desde el computador. Yo planeé, digamos, para hacer un poco interactivo, entonces tal vez utilizar computador y celular si es posible. Entonces, les doy unos minutos. Si alguien tiene problema, podemos compartir el link también, en el caso que sea más fácil. Sí, profe, si nos permite el link para que quienes estén también, o sea, nos quede un poquito también más fácil. Ok. Gracias, profe. Vamos entonces con el primer quiz. A ver cómo estamos en conocimientos. En unos 10 minutos, 5 a 10 minutos para que respondan. Listo, profe. Entonces, ¿Listo? compañeros, tenemos unos cuantos minuticos para ingresar con nuestro quiz. Profe, nos puso a reflexionar con esas preguntas. Estamos aquí echando cabeza, profe. Esa es la idea, no hay respuesta correcta, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes se sientan muy libres en responder. No es un quiz, es más para dialogar, para Listo, profe. Saber un poco, digamos, cuáles son esas perspectivas que ustedes tienen, si han escuchado o no, que han escuchado. Tiene razón, profe. Muy interesantes. Bueno, yo ya terminé mi cuestionario. Esperemos a los compañeros. Listo, entonces voy a iniciar, ¿no? Las personas que quieran diligenciar después también pues son bienvenidas, pero es digamos para conocer un poco también pues con las personas que están participando, ¿no? Solamente con algunos emails veo que hay algunos correos, veo que tenemos personas de diferentes partes de Colombia y tal vez vi también una cara de México, Daniel, entonces gracias por la participación. Bueno, entonces vamos a ver qué cosas vienen a la mente, ¿no? Entonces,
Algunos dicen dificultades, lluvias, sequías, catástrofes, riesgo, cambio de temperatura, cambio de clima, calentamiento global, cambios, fenómenos que afectan la salud física, variación de clima, variación de temperatura, medio ambiente, alteraciones. Alteración atmosférica, consecuencia de organización política, eventos extremos, pérdida de diversidad. Pienso que es algo que me afecta, que es algo lejos de mi realidad. Algo me afecta, es algo que afecta a todo el planeta, algo que me afecta y seguirá afectando si seguimos así. Nos afecta de cierta forma, me afecta, pero no se alcanza a dimensionar. No, nos afecta a todos. Bueno, hay unas personas que consideran que afecta a todo el ecosistema, que los afecta, otros pocas no consideran que los afecta. Sobre las problemáticas ambientales de su región, entonces encontramos deforestación, minería, inundaciones, incendios, pérdidas de economía, sequía, deslizamientos, desborde de ríos, afectación de cultivos, temperaturas, suelos secos, animales con hambre, contaminación por residuos, aumentos de temperaturas, malos manejos de residuos, fuentes hídricas, emisiones de las industrias, parque automotor, agotamiento de recurso hídrico, ganadería, monocultivo, la ciudad de la gente, crecimiento demográfico, vertimientos, desarrollo, agrotóxicos, suministro de agua, es verdad, de acuerdo con la región, contaminación lumínica, polución del aire. Bueno, vemos que hay una gran diversidad de problemas ambientales, ¿no? ¿Y cuáles son de esas problemáticas que ustedes consideran que se relacionan con el cambio climático? Algunos dicen que en todas, las altas temperaturas, la relacionada con agua, temperatura ambiental, el agotamiento hídrico, todas la salud, los residuos que contaminan, la contaminación, deforestación, extensión de ganadería. Bueno, muchos dicen que el 87% dice que hace más calor donde ustedes viven, entonces que está, me imagino, más prolongada, relacionada, perdón, con la sequía, con los incendios, y solamente una persona habla de que siente más frío, no hay más inundaciones. ¿De dónde sacan información? La mayoría viene de los grupos ambientales, eventos ambientales. Entonces eso indica, digamos, la importancia de este tipo de eventos, ¿no? Biblioteca pública, internet y televisión. Entonces hay que tener cuidado con la televisión. Entonces confío más cuando viene de científicos, profesores, organizaciones ambientales y entidades públicas. Es una problemática que deberíamos darle importancia, sí, 100%. Y es importante porque la mayoría dice impacta la salud, impacta la temperatura, impacta la vida silvestre y genera más desastres naturales. ¿Y cuáles son las principales razones para tener acciones ambientales? La mayoría dice que para proteger el ambiente, ¿no? Otros que por salud, obligación moral, solamente 2 personas por guardar dinero, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, digamos, lo que ustedes respondieron, va a aparecer a lo largo de la charla. Y lo primero que voy a hacer es, ¿desde qué perspectiva hablo yo? ¿Sí? ¿Por qué? Cuando yo hablo que vengo a Brasil, hay diferentes perspectivas de educación ambiental.
Y en Brasil una fuerte perspectiva es la educación ambiental crítica, ¿sí? No es una educación ambiental de carácter muy naturalista o de conservación, sino que entra otros elementos a la discusión cuando hablamos de educación ambiental o educación para la sustentabilidad. Y esos elementos son, por ejemplo, formas de expropiación material, como son la exclusión social, la desigualdad de clase, ¿sí? La dominación y los preconceptos de etnia, género, cualquier otra entidad dentro de una cultura. Entonces, cuando se habla de educación ambiental, es importante mirar, por ejemplo, para nuestros indígenas, para nuestras comunidades afrocolombianas, para esas diferentes comunidades, para nuestros campesinos, ¿no? Que pueden estar excluidos por un sistema, ¿sí? Pero que realmente ellos hacen parte de ese sistema. Y si hablamos de un ecosistema, ¿no? El ser humano como parte del ecosistema, entonces tenemos que dar cuenta de ellos también, ¿sí? Pero en nuestra sociedad hay algo que está más allá, digamos, de la vida, ¿no? Y es ese elemento material que es el dinero. Y eso lo vemos sobre todo ahora, digamos que la diferencia de clase social está súper fuerte, digamos, como consecuencia ya de las gestiones anteriores, pero también de la pandemia, y que pueden matar a una persona solamente por robar el celular, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que el celular tiene mayor validez, valoración que la vida, ¿no? Y eso, por otro lado, genera pues exclusión, racismo y, lo que decía antes, comunidades son excluidas como los campesinos, como los indígenas, las comunidades afro, las mujeres en muchos casos también somos excluidas, ¿no? Porque no, digamos, no somos consideradas plenamente, ¿no? Pero dentro del capitalismo, que es el sistema en el que estamos inmersos, siempre lo que se tiene en cuenta es la fuerza de trabajo. Y aunque esas comunidades son excluidas, ellas son consideradas también como fuerza de trabajo, son consideradas como aquellas fichitas que en algún caso, que las fichas que el sistema que ellos ya tienen incluidas no funcionen, entonces mirar cómo pueden mover esas fichitas, ¿no? Para poder movilizar de acuerdo a sus intereses, ¿sí? Y nuestras instituciones, ya sean públicas, privadas, nuestras instituciones tienen componentes políticos, tienen componentes sociales y tienen componentes culturales, ¿sí? Y muchos de esos componentes están respondiendo a la racionalidad capitalista. Entonces, ¿eso qué significa? Que esas instituciones, sea la universidad, sea el colegio, pueden dentro de sus prácticas contribuir a legitimar los imperativos económicos y ideológicos del Estado. Entonces pueden promover más aspectos, digamos, del mercado como tal, más que aspectos humanos, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues le van a dar sentido a las cosas culturales, van a darle valor a ciertos conocimientos, a ciertos valores, a ciertos lenguajes y sentidos que tienen las comunidades, ¿sí? Entonces, se puede llegar a desvalorizar, por ejemplo, el conocimiento de ciertas comunidades, ¿sí? Y entonces las clases y grupos sociales van a estar divididas, distribuidas, de acuerdo pues a conocimiento, habilidades y a la fuerza de trabajo que pueden significar. Entonces, la educación ambiental crítica, desde ese carácter más político, va a permitir diferentes elementos. Entonces, uno de ellos es la emancipación. ¿Y qué es la emancipación? Es intentar buscar la emancipación sería primero conocer y ser consciente de ciertos medios de opresión y generar acciones para intentar cambiar eso, ¿sí? Y desde una educación ambiental, pues eso implica que, pues politizar esas cuestiones socioambientales, sin decir que son cosas naturales del ser humano o que es que el ser humano es así, por ejemplo, que son frases que siempre oímos constantemente, sino que es preguntarnos esas acciones que nuestro gobierno, que nuestros representantes, que nuestros vecinos están teniendo, ¿son correctas o no? ¿Qué se pueden hacer para cambiar eso, no? La mercantilización de la cultura y comenzar a desvelar esas relaciones de poder ocultas,
porque todo discurso genera también ciertas acciones y manipulación. Entonces hay que tener en cuenta que aunque nos hablen, siempre hay un mensaje atrás, ¿no? Es no transparente el lenguaje, como a veces pensamos. Está el eje de participación, que implica pues considerar el estado de democracia y que todos somos ciudadanos, podemos participar, ¿no? Podemos participar en la toma de decisiones, podemos participar teniendo en proyectos ambientales, en diferentes aspectos, ¿no? Y también está el eje de políticas internacionales, y sobre todo en aspectos ambientales, hay unos lineamientos internacionales que siempre piden a los países un determinadas cosas, que eso va a generar ciertos guías. Entonces, por ejemplo, a nivel internacional ya se habla de educación para el cambio climático. No sé si en Colombia ya se está hablando, pero entonces eso va a implicar que en algún momento eso también genere cambios a nivel curricular, ¿sí? Hay unos elementos, ¿no?, que podríamos hablar de nuestra sociedad antes del COVID e inclusive después, porque no es que lo que no cambió para mejor, sino que se agravó, ¿no? Entonces encontramos que existe una desigualdad social muy fuerte a nivel latinoamericano, ¿sí? Y que eso se va a ver reflejado en esa división de clase social, en aspectos de género. Entonces, ¿quién tiene más oportunidad, quién tiene menos oportunidad, de acuerdo a la edad, a la condición étnico-racial y al territorio, ¿sí? En 2019, que fue antes de la pandemia, Bolivia, Salvador, Paraguay, Colombia habían bajado un poquito esa desigualdad social y Brasil había aumentado. Pero esos elementos, digamos, de desigualdad, eso se va a ver reflejado ¿en qué? Eso se va a ver reflejado en educación, ¿no? No todo el mundo tiene acceso a la misma educación o no tiene acceso siquiera a lo que llamamos educación. La pandemia, por ejemplo, ahora generó muchos elementos virtuales, como ahorita, ¿no? Pero entonces, ¿será que todo el mundo tiene acceso a Internet? ¿Todo el mundo tiene acceso a un computador? Entonces, si vamos a pensar a las personas que viven en las montañas, en las personas que viven más lejos de la ciudad, pues eso se va a dificultar. Y eso está relacionado pues con las TICs, eso está relacionado con los servicios básicos, con la vivienda, con la salud, con el empleo. Entonces, si la persona, una comunidad tiene menor posibilidad de tener educación, pues cuáles son las posibilidades a futuro de conseguir un buen empleo, ¿no? Entonces, todo eso siempre está articulado, ¿no? Y hay un concepto que se llama vulnerabilidad social, socioambiental. Y aquí yo hago preguntas. ¿Será que existe una distribución equitativa de los beneficios y prejuicios socioambientales? Entonces, si hay una empresa que está trabajando una laguna, ¿será que la comunidad que está cercana a esa laguna está recibiendo esos beneficios o es solamente aquella empresa? Entonces, ¿será que esos beneficios van a depender de quién es, del actor social? ¿Será que esos prejuicios, los impactos que va a generar, digamos, utilizar ciertos recursos, servicios ecosistémicos, van a ser iguales para todo el mundo? ¿No? ¿Será que eso depende de relaciones de poder, de opresión social y explotación económica? Entonces son cosas que podemos ver. No sé si ustedes conocen, existe un mapa que es el Atlas de Conflictos Socioambientales. Todos estos punticos son problemas ambientales, ¿sí? Y ellos tienen diferente color porque depende, cada uno representa algo. Entonces, por ejemplo, los negros es en relación al petróleo. Entonces, si miramos Colombia, imagínense la cantidad de problemas ambientales que solamente Colombia tiene. Si vamos a México, entonces podemos ver que tiene más problemas relacionados con agua, por ejemplo, ¿no? Y eso genera, digamos, una relación entre resistencia y la opresión, ¿no? Y hay comunidades que van tomando conciencia de ese grado de opresión y van a querer generar ciertas acciones, pero eso siempre va a depender de esa comprensión, de esa explotación realizada por los otros, ¿sí? Y de ahí es que salen esos movimientos sociales para generar disonancia, la búsqueda de la libertad, la liberación, ¿sí?
Y solo hay un proceso de búsqueda de la emancipación que no solo es cognitiva, sino también pragmática, que es lo que le decía, no solamente es conocer que estoy oprimido, sino tomar acciones para intentar cambiar esas relaciones de poder. Aquí tengo dos fotos de líderes sociales ambientales, ¿no? Berta Cáceres, que fue asesinada, y Colombia no se escapa también de los asesinos a los líderes ambientales, ¿no? Entonces, y a nivel latinoamericano está liderando el asesinato a los líderes ambientales. Pero entonces también encontramos lideresas como Francia que continúan a pesar de esos intentos de homicidio, ¿no? Continúan en esa lucha, ¿no? Y aquí podríamos hablar de necropolítica socioambiental. Y necropolítica es un concepto de un autor africano, Dembe, y él habla del potencial de pérdida vida, ¿no? De las vidas. Y para hablar del socioambiental, pues entonces podemos hablar de la pérdida de vida, no solamente de los humanos, sino de aquellos que no son humanos, ¿no? Y esa necropolítica es cuando las políticas no se miden en aspectos de la destrucción de los del ser humano y de las poblaciones, ¿sí? Entonces podemos ver cómo ese binomio entre vida y muerte puede aparecer también en la dimensión ambiental. Entonces, por ejemplo, aquellas políticas que generan conflictos ambientales cuando aprueban una licencia, por ejemplo, cuando comienzan a debatir si aprobar la exploración de petróleo en Caño Cristales, que debería conservarse, ¿no? Incrementando también la muerte pues, de la naturaleza. Cuando se aprueba exploraciones dentro de las reservas naturales, ¿no? Y también cuando indirectamente se está contribuyendo pues a la matanza de esas personas que están protegiendo aspectos ambientales, ¿no? Y esa es una realidad que en Latinoamérica pues nosotros nos enfrentamos, la necropolítica. Pero por otro lado también nos enfrentamos las noticias falsas. Entonces, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, estos líderes, los youtubers, ¿no? Esas personas que sin ninguna autoridad, digamos, están dando información y que pues necesariamente no dan una información que esté basada en la ciencia, sino que puede ser peligroso, ¿no? Y pues den estudios que muestran, por ejemplo, cómo el WhatsApp contribuyó a generar, a elegir el presidente, por ejemplo, acá en Brasil. Otro aspecto es la negación de la ciencia, que puede estar articulado con eso. Entonces, hay movimientos antivacunas, hay movimientos de terraplanismo, cuando todo el mundo ya sabe que la Tierra es redonda, comienzan a decir que no, que ya no más, ¿no? Entonces, están aquellos que no apoyan, por ejemplo, la ideología de género, que están en contra de las feministas, ¿no? Y el cambio climático no se escapa de esa negación. Estamos viviendo una serie de problemáticas, pero se continúa con la negación de que existe cambio climático. Entonces, ¿cuáles son las características del proceso de negación de la ciencia? Entonces, identificación de conspiraciones, uso de falsos expertos, ¿no? La selectividad, focalizando en artículos aislados que contradicen el consenso científico, la creación de expectativas imposibles para la investigación, uso de tergiversaciones lógicas o falacias. Entonces, un ejemplo fue el coronavirus, cuando le estaban responsabilizando que la sopa de China, porque un video, ¿no? En Wuhan, pero ese video existe. ¿Será que las personas fueron a buscar si ese video era del año 2020, del año 2019 a finales, o de cuándo era, o era de 2016, y entonces traen ese video para comenzar a atacar a una población que tiene una determinada cultura de consumo, ¿no? Y ahorita pues entrando pues a lo que es el cambio climático. Ya desde muchos años anteriores nos han dicho que los modelos climáticos globales han estado proyectando cómo es el futuro, ¿no? Y comienzan a decirnos que va a existir olas de calor, olas de frío,
lluvias e inundaciones intensas, sequías más intensas, los huracanes, los ciclones tropicales y extratropicales. Pero ¿será que eso es a futuro? ¿O ya son síntomas que estamos viviendo ahora, ¿no? Nosotros vimos cómo en Colombia el huracán afectó a San Andrés y Providencia por primera vez durante muchos años. Este año hemos visto inundaciones en Alemania, vi que en Colombia también hay inundaciones, ha habido ola de frío en Brasil. Entonces, por ejemplo, Río de Janeiro, el invierno, que ellos llaman invierno, pues normalmente es corto, no es muy frío, ha hecho realmente frío, que es a contrario, digamos, de lo que ustedes dijeron, que han sentido más calor. Yo he sentido más frío aquí. Han existido también olas de calor en Canadá, no sé si ustedes acompañaron la noticia, donde los moluscos se cocinaron vivos en las playas, donde los salmones aparecieron con quemaduras en la piel. Entonces, no es a futuro, son cosas que están pasando actualmente, ¿no? Y pues si nos preguntamos, bueno, ¿y en Colombia? Entonces escuchamos siempre, el derretimiento de los glaciares y pensamos el glaciar por allá en los polos, ¿no? Pero no, ese no es el derretimiento de los glaciares que estamos viviendo. Entonces, Colombia, como otros países latinoamericanos, tenemos, los glaciares están asociados a los nevados y a las sierras, ¿sí? Nosotros tuvimos bastantes nevados que se fueron derritiendo al paso de los años, que ya no existen más, ¿no? Y existen otros pocos que están a punto de extinguirse, como es el volcán nevado de Santa Isabel, ¿no? Entonces tenemos el Cerro Nevado de Santa Marta, el Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima, del Cocuy, del Huila, ¿no? Pero las proyecciones son que ellos se van a derretir con el tiempo. ¿Sí? Aquí traje una noticia de semana que colocaron como título: Colombia se derrite. Dice, solo quedan 6 de los 16 nevados que se hacían en Colombia en el siglo XIX. El área glaciar pasó de 348 kilómetros cuadrados en 1850 a 36 en 2018. Y es una noticia de 2020, ¿ah? Entonces, aquí nos están hablando, por ejemplo, del volcán nevado de Santa Isabel, ¿no? Ese está ubicado en la frontera entre los departamentos de Risaralda, Tolima y Caldas, pero los pronósticos están diciendo que va a desaparecer, ¿no? ¿Y qué pasa con la desaparición de los nevados? Colombia no es un país, digamos, que depende a nivel de agua del nevado para consumo humano, ¿no? Hay otros países como Perú y Bolivia que ellos sí se verían directamente afectados. Pero eso va a causar que todo un desequilibrio a nivel de ecosistemas, ¿no? De nuestras plantas que son nativas de ese ecosistema, de los animales que hacen parte del ecosistema, pero también de ciertas comunidades. Entonces, nos dice que no afecta porque no dependemos, pero hay comunidades que sí tienen otro tipo de relación. Y solamente, este es un ejemplo, del nevado, de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde existen 4 tipos de comunidades indígenas que habitan alrededor de la sierra, ¿no? Los Cowi, los Wiwas, los Aruacos y los Cancuamo. Entonces, todos estamos siendo afectados, ¿no? El blanqueamiento de corales también pensamos que es algo por allá lejos, pero nosotros tenemos tanto el Océano Caribe como el Océano Pacífico. Y ya hay estudios que, por ejemplo, en la isla Gorgona ya han visto, pues, ejemplares de blanqueamiento de corales. La pérdida de playas y erosión costera, igualmente tenemos 2 costas y que comienzan a verse afectadas, ¿no? Entonces, aquí traje 2 noticias también. Este es del 2015. Entonces, erosión costera amenaza con tragarse barrios de Ciénaga. Este es de este año, 2021. Alerta, el mar se está devorando 6 pueblos del Pacífico colombiano. Entonces, son elementos que estamos viendo cómo esto nos afecta. Entonces,
Por ejemplo, aquí hay, en esta noticia, hay un mapa interactivo que nos muestra, digamos, esos efectos, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, territorio amenazado Pizarro, en el Chocó, ¿no? Va a tener que tener reubicación, aquí también, Chocó. Entonces, problemas especialmente por erosión fluvial de los ríos dinámicos. En Córdoba, ¿no? Alta erosión, pero no hay una obra. Entonces, hay ciertos lugares alrededor del mundo que ya hay ciudades, barrios que tienen que cambiarse de lugar las personas, ¿no? Porque aquí mismo en Río de Janeiro, no como ciudad, sino como estado, hay un lugar que tuvieron que evacuar toda la población porque el mar avanzó. ¿Sí? Y si hablamos de nuestros campesinos, de nuestra seguridad alimentar, hay un estudio realizado por la Alianza Clima y el ABA que sobre, digamos, cuáles son las vulnerabilidades de producción de ciertos alimentos, ¿no? Entonces, lo hicieron por diferentes tipos de departamento y ellos ven que pues hay ciertos índices de vulnerabilidad, perdón, que afectan más, ¿no? Entonces, por ejemplo, cultivo de cacao, frijol y papas son los cultivos que presentan menor vulnerabilidad en comparación pues con otros cultivos, ¿no? Ya el frijol presenta vulnerabilidad, el café presenta vulnerabilidad. Y siendo un país cafetero, eso va a afectar tanto a nuestros campesinos, pues también nuestras culturas, ¿no? Pero también la economía. Y a nivel de Valle del Cauca, pues hay estudios que están hablando, digamos, de cómo Valle del Cauca, perdón, podría perder el piso térmico, ¿no? Ahora los invito a ingresar en el código para escuchar un poco este audio, es un audio, entonces yo quiero pues que ustedes interactúen. Profe, ¿tú tienes también de casualidad el link donde está el audio? Sí, ya lo comparto. Gracias, profe. Listo. ¿Será que lo puede? Espérenme a ver si lo podemos colocar aquí, a ver tal vez si lo pudiésemos escuchar entre todos. Denme un momentico y hacemos el ensayo, ¿vale? Espérenme un tantico, a ver. Ojalá que se escuche. Ese es episodio 27, ¿cierto? Denme un momentico, apagamos el 20 acá. ¿Ustedes me cuentan si se escucha? Hoy, en Ambiente y Cotidianidad, el cambio climático es un problema político. Sí se escucha. Tenemos como invitado a Pedro Araña, activista socioambiental, articulador de la Coalición por el Clima en Río de Janeiro y asesor parlamentario en políticas ambientales. Hola María Angélica, es un placer estar aquí grabando este podcast. Espero que las personas escuchen y disfruten bastante de lo que vamos a hablar, sobre un tema tan relevante que son los cambios climáticos. Yo prefiero hoy en día incluso llamarlo emergencias climáticas que cambio climático, porque en realidad la cosa está bastante grave. Iniciamos con la pregunta para Pedro. ¿Por qué el cambio climático es un problema político? Te garantizo que el cambio climático es un problema político. Es un problema político porque está íntimamente relacionado a la cuestión de la gestión. Está íntimamente relacionado a la cuestión del desarrollo y a la construcción de políticas públicas, porque nosotros vamos a vivir un proceso.
vamos a vivir, no, ya estamos viviendo, porque ya la temperatura de la Tierra está más caliente que en la época cuando comenzó la revolución industrial. Y estamos cerca de 350 años atrás. La temperatura hoy es 1,5 grados más alto. Entonces es fundamental para nosotros saber establecer políticas públicas y esas políticas públicas adaptadas a la realidad de este colapso ambiental que provocará el cambio climático. Las ciudades deben hacer planes de adaptación climática. Es fundamental que las ciudades elaboren planes sobre cambios climáticos y adaptaciones climáticas. Y ahí pensando en Río de Janeiro, que es la ciudad donde yo vivo. Tenemos desde el 2011 la Ley Municipal de Políticas Públicas del Cambio Climático, que hasta hoy no salió del papel. Entonces es necesario establecer estrategias. Por eso es que es política, una lucha política, dar la creación de ese foro popular sobre el cambio climático que propone la ley. Y más que eso, establecer un fondo de cambio climático. Para usted entender esa ley de cambio climático, esa ley municipal de cambio climático del 2011, ella establece que este año 2020 ya debería tener una reducción del 20% de la emisión de los gases de efecto invernadero. Y esa no es la realidad de la ciudad de Río de Janeiro. Entonces es extremadamente político, extremadamente participativo y es fundamental que las personas participen de sus procesos de toma de decisiones que acontecen en la cuestión de las emergencias climáticas. Nosotros aquí en Río de Janeiro antiguamente hablábamos así, la lluvia del 68, la lluvia del 88, ahora hablamos así, la lluvia de enero, la lluvia de marzo, la inundación de septiembre. Es así que nosotros encaramos las cosas. Entonces el tiempo ya cambió, estamos en el Jurásico. Entonces necesitamos traer la Tierra para el centro de esa discusión política. Por eso la cuestión de las emergencias climáticas es estratégica y traer la Tierra para esta toma de decisión en la política es fundamental para nosotros evitar lo peor, que es el fin de la humanidad a través de las emergencias climáticas. ¿Cuáles son las personas más afectadas por el cambio climático? Sin duda alguna, los más pobres tenemos un problema central, que es la falta de justicia socioambiental. Entonces, ¿quién va a ser más afectado? Quien ya sufre con las migraciones son los más pobres. Son los más pobres que ya son afectados por el cambio climático y afectados por el racismo ambiental. Usted nunca va a ver un basurero en Ipanema. Usted nunca va a ver una industria contaminadora en Gavea, que son barrios nobles aquí en Río de Janeiro. ¿Usted dónde va a ver eso? En donde vive la población más pobre, donde está la industria metalúrgica aquí en la ciudad de Río de Janeiro, que es la responsable de contaminar y producir miles de gases de efecto invernadero. Ello está en Santa Cruz. Ahí usted ve que quienes son afectados son la población más pobre, la población ribereña, los pescadores, los quilombolas y los más pobres que viven en las palafitas y periferias de las grandes ciudades. ¿Cómo los ciudadanos pueden ayudar contra el cambio climático? Yo creo que el único camino que tenemos para modificar toda la situación que estamos viviendo con las emergencias climáticas es decidir participar, entender que tenemos que traer la Tierra al centro de la discusión política, que necesitamos traer a los menos favorecidos a la toma de decisiones. Es traer la Tierra al centro de la discusión política. Y cuando digo eso, digo que cuando piensas en el emprendimiento, el medio ambiente es colocado como una externalidad económica. Entonces, cuando usted piensa en Belmonte, los daños ambientales no fueron colocados en el costo económico de aquello. Si usted no trae la Tierra al centro de la discusión, si trae el medio ambiente, ¿cierto? La fauna, la flora, la vida para esta toma de decisiones, ¿cierto? La Tierra, la biosfera, pensarás varias veces que nunca sucedería en Belmonte. 3 arroyos y fuera de otras barbaridades. Si tuviéramos el medio ambiente como una internalidad económica y no como una externalidad económica, y la participación ciudadana en la construcción de procesos colectivos. Aquí en Río de Janeiro tenemos una experiencia muy bacana llamada Coalición del Clima en Río de Janeiro. Puedes encontrar las páginas en Instagram, en Facebook, que son instrumentos de participación muy importantes porque están discutiendo, formando, porque lo más importante ahora es la gente, pensar en planos de adaptación climática y en la formación de las personas para las emergencias climáticas, para los desastres ambientales. Es fundamental que la gente piense en eso.
Entonces, María Angélica, quiero agradecerte por estar aquí hablando un poco sobre esa cuestión y los invito a todos a participar en la Coalición por el Clima en Río de Janeiro. La página está en Facebook, la página está en Instagram y será un honor encontrar a las personas allá. Yo soy Pedro Eduardo Arana, yo soy educador ambiental y soy uno de los articuladores de la Coalición por el Clima aquí en la ciudad de Río de Janeiro. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí hablando sobre lo que son las emergencias climáticas. Estamos muy agradecidos con Pedro por su participación en este episodio. Es una honra para Ambiente y Cotidianidad tener un invitado que tenga una postura clara y nos permita comprender que el cambio climático también es una cuestión política. También agradecemos a Alex Madrid de la Corporación ADN por hacer la voz en español. Resaltamos que este episodio es un llamado y una invitación a la población y a nuestros oyentes a tener acciones en nuestro día a día para contribuir con el mejoramiento del ambiente con su cuidado, porque el cambio climático, o como dijo Pedro Araña, la emergencia climática es una cuestión que nos afecta a todos independientemente de la clase social, aunque algunas personas podrán tener un mayor impacto que otras, pero realmente es toda la raza humana que va a sufrir con este problema. Y no solamente los humanos, sino que también todas las especies animales y vegetales. Por lo tanto, los invito a escuchar los episodios de consumo responsable para que hagamos pequeños cambios, pero no podemos olvidar también que debemos exigir a nuestros políticos y líderes cambios en el sistema. Gracias por la participación, gracias a nuestros oyentes y hasta un próximo episodio. Listo, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces eso nos remite de nuevo, digamos, a aquellas preguntas que yo había traído a reflexionar y es sobre la vulnerabilidad socioambiental, ¿no? ¿Será que existe una distribución equitativa de los beneficios y prejuicios socioambientales? ¿Será que depende del actor social, depende de esas relaciones de poder, opresión social y explotación económica? Entonces ahora los invito a que o lean el código o entren a slido.com y coloquen este código 278 y 873. Entonces solamente son dos preguntas. Y la primera pregunta es, ¿existe una distribución equitativa de los beneficios y prejuicios socioambientales? ¿Depende del actor social? Son lluvias de ideas, entonces ustedes pueden colocar lo que ustedes piensan. Espéranos, profe, tratamos de ingresar a ver si lo podemos compartir por aquí. Era el código 278, 873, ¿no? Ok, listo. Entonces, ya les compartimos el... Ah, ok, profe, gracias. Compañeros, entonces por aquí está el link que nos envía la profe.
¿Cómo vamos con las respuestas? Vamos 5. ¿Quién más se le mide acompañarnos en estas respuestas? Ok, va aumentando. Vamos 7. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo más? Sí, sí, Jeniret. Es bien interesante la dinámica que nos propone la profe. ¿Quién más nos apoya? Recordemos la página. Ya la profe por ahí nos está compartiendo el link también. Bueno, le estaba diciendo, el micrófono apagado, que Ok, invita profe. a alguien que ha respondido o que abra el micrófono y pues nos indique, reflexione un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay alguien que dijo que sí existe una distribución equitativa. Entonces, no sé si a esa persona le gustaría explicar, o la persona que colocó Standaki, no sé qué es Standaki. Siéntense libres de abrir el micrófono y de discutir un poco. Tan tímidos hoy, ¿eh? ¿Ustedes me escuchan ahí? Creo que yo estaba hablando con el micrófono cerrado, qué pena. Les cuento que tenemos varios amigos del CIDAD por aquí. Mire, tenemos, a ver, está el profe Germán Cobo, está Dianita Ospina de CIMAP Bugalagrande, tenemos al profe Jairo Enrique también. A ver, ¿a quién más tenemos? Bueno, tenemos a Lina de la Alcaldía del Cerrito, que también nos puede apoyar, el profe Luis Antonio Perea del Zarzal, tenemos a CIMAP Jumbo, compañero Santiago Torres. Bueno, aquí tenemos bastantes compañeros. ¿Quién dijo yo? ¿Quién nos puede apoyar? Claro que sí, profe Jairo. La idea es que construyamos entre todos, entonces, ¿quién está interesado en podernos apoyar para que empecemos la conversa? Listo, profe Germán, bienvenido, lo escuchamos. Buenas tardes para todos y un gran saludo a la investigadora que nos viene y nos propone y nos provoca con esta metodología tan interesante en torno a un problema tan complejo, ¿no? Y tan inmediato como es el cambio climático. Desde la universidad, desde aquí, desde la UCEBA, hemos estado trabajando el cambio climático, pues desde las áreas protegidas, desde la producción y el consumo sostenibles, ¿sí? Pero sí ha sido un gran inquietante, ¿no? Y que todo el mundo no sigue la línea, pero sí el cambio climático es un asunto netamente político, ¿sí? Y más en una complejidad sociopolítica como la que nosotros estamos viviendo y de manera hegemónica, ¿no? Estas son cuestiones impuestas y nuestro país no se resiste frente a esta oleada que es del panorama mundial y sencillamente las ideologías acá y los partidos políticos se acomodan y favorecen esos intereses mundiales, ¿no? Entonces sí considero que el cambio climático es político. Los beneficios, como siempre, son distribuidos dentro de muy pocos, al igual que la riqueza está distribuida en una pequeña parte de la población mundial y la pobreza en el común de todos, pero sí en cuanto a los prejuicios o los daños, las consecuencias, pues si bien
digamos lo que es para todos, pero sí los más golpeados, los más impactados siempre son las poblaciones más vulnerables, ¿sí? Entonces, siempre vemos que esto está ligado a la pobreza. Una persona que se levanta el día de hoy y no tiene ni con qué desayunar, ni con qué almorzar, ni con qué comer, pues sí que menos va a tener, digámoslo, un interés por el cambio climático o acciones, ¿no? Una persona que su día a día es sobrevivir, le queda muy difícil y pues tampoco tiene acceso a la educación, a buena alimentación, a agua potable como lo deberían. Entonces, en esta metodología que nos propone la profesora, de verdad considero que el cambio climático también está agudizando la inequidad y la injusticia social, ¿sí? Gracias. Profe Germán, muchísimas gracias. Por aquí también el profe Jairo tiene la manito levantada. Entonces, profe, bienvenido. Hola, muchas gracias. Sí, bienvenidos a todos, gracias a todos. Bien, evidentemente, la inequidad es palpable en todos los aspectos sociopolíticos de nuestro país y como bien lo decía nuestra expositora, hace falta mucho la educación sobre cambio climático y sobre todo sobre las personas que tienen injerencia en las políticas de nuestro país. Siempre he mantenido esa tesis que durante su formación profesional deberían de tener mayor conocimiento sobre esto, porque no solamente los intereses particulares de un partido o de un grupo particular, sino también el desconocimiento que tienen las personas que llevan a cabo esas políticas que nos llevan a tener consecuencias funestas. Sobre todo acá en el departamento de La Guajira lo vemos directamente año tras año. Muchas gracias. Profe Jairo, muchas gracias. Profe María Angélica, la escuchamos. Déjenme, que creo que está oscuro, ¿cierto? Voy a prender la luz. Sí, profe. Bueno, ¿quién más tenemos por aquí? Los compañeros, tenemos compañeros de la Uniguajira aquí, ¿no? Estudiantes, ¿qué opinan los estudiantes? Recordemos que aquí en Colombia ya tenemos una política nacional de cambio climático y en ella hay un aspecto bien interesante, o sea, relacionan el tema de la educación ambiental como parte importante para poder realizar acciones que nos ayuden a la adaptación del cambio climático, ¿no? Shirley, bienvenida, te escuchamos. Shirley, ¿estás por ahí? Bueno, no sabemos. Miremos a ver. Buenas tardes, compañeros y presentes. Al respecto de lo que dijo el profesor Jairo, pues estoy de acuerdo que los que somos, sí, aquí estoy hablando, no sé si me escuchan. Sí, escuchamos. ¿Se escucha? Sí, se escucha suavecito, pero se escucha. Bueno, Paola, muchísimas gracias. Tenemos también a Carolina Gallego por aquí que quiere aportar. Carolina, bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Frente a la pregunta, pues que realmente nos lleva como... A veces yo hablo y se rápido, pero lo que opino es acerca de que nosotros mismos... Bueno, parece que Paola tiene problemas. Caro, Sí. ¿puedes continuar con tu intervención? Tal vez ella puede escribir, ¿no? En el Ajá. chat. Creo que puede ser más fácil para ella. Así es. Sí, profe. Bueno, frente al tema pues de la pregunta, creo que sí nos cuestiona muchísimo porque todos dentro de lo personal y profesional aceptamos que tenemos una responsabilidad y que hay inequidad pues en todos los aspectos. Pero aceptar que corresponde al actor social, pues también es como clavarnos el cuchillo, porque también nos hace pensar de si nosotros somos los actores sociales, entonces qué papel cumplimos en esta función. Y frente a eso, hace rato pues estuve estudiando un poco sobre el actor social
y tengo una definición de un autor que me gusta mucho, de Pires. Él dice que las unidades reales de acción en la sociedad son los actores sociales, quienes son tomadores y ejecutores de decisiones, quienes inciden en la realidad local por parte de la base social, que son definidos por ellas, pero que actúan como individuos y colectivos que además están sometidos a condiciones culturales, étnicas, sociales, políticas y territoriales. Este actor realmente nos da como un panorama muy amplio de cómo nosotros como actores sociales tenemos la responsabilidad y la vinculación directa de acuerdo a los cambios y a las inequidades y a todas las situaciones que se viven pues a diario en todas las dimensiones. Entonces, esa pregunta me llevó mucho pues a recordar este autor y cómo este nos muestra que sí hay relación directa con todo el tema ambiental y pues con el cambio climático, que es el tema que nos acoge en esta tarde. Gracias pues por la participación. Aquí hay otra pregunta. ¿Quiénes serán los más afectados por los impactos del cambio climático? Y para luego hacer una discusión global también pues con las otras intervenciones que ya realizaron. Entonces, si alguien quiere intervenir también sobre quién serán esas personas más afectadas, ya que hay personas de diferentes partes, de diferentes regiones, pues nos daría también una perspectiva más amplia, ¿no? De quién serían esas personas que ustedes consideran que son más afectadas. Compañeros, ya Jenny también nos compartió el nuevo link, por ahí también pueden hacer sus valiosos aportes. Por aquí Lina Guzmán del Cerrito nos habla de que las personas de menores ingresos. Ok, Lina, tranquila, puedes darle clic al link y ya. Por aquí la compañera Amanda también tiene un aporte. Amanda, ¿te escuchamos? Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Amanda Polo. Soy estudiante de primer semestre de la Universidad de La Guajira de la Facultad de Biología y pues referente a quién afecta a las personas que más afecta más el cambio climático, pues en el territorio que yo me encuentro habitando actualmente, pues considero que es a las personas de más bajos recursos y a las personas que se encuentran en zonas aledañas en las que estas carecen de fuentes hídricas. Por lo menos hay zonas en La Guajira en las que padecen de sequía debido a las altas temperaturas y al calentamiento global. Pues yo estuve leyendo un texto en el que pude notar que decía que durante el año 2019 y 2020 y en lo que va del 2021 se ha evidenciado escasez de agua y sequía debido a las faltas de lluvias. Y pues yo creo que estas personas se ven tan afectadas por el cambio climático que a veces incluso les toca migrar a zonas donde sí se encuentren zonas hídricas para así poder subsistir. Amanda, muchísimas gracias. Por aquí la compañera Yeniret Gutiérrez, también de Uniguajira, nos dice: todos somos afectados por el cambio climático
Independientemente de nuestra clase social, el cambio climático también afecta a las especies vegetales y animales, como se dijo en las últimas palabras de la presentación. Y Patricia Espinosa nos habla de las poblaciones más vulnerables. Aún en Colombia hay departamentos con falencias de acueductos, servicios básicos y salud. Bueno, digamos que muchos de los que han respondido acá están relacionados con lo que ya algunas intervenciones, pero alguien escribió las mujeres. La persona que escribió las mujeres nos podría indicar cómo usted considera que las mujeres serían una de las más afectadas. Buenas tardes. Bueno, pues dije que las mujeres, porque, bueno, específicamente, digamos, las mujeres, mujeres campesinas, mujeres afro, mujeres indígenas, ¿no? Porque son las que tienen más problemas, más dificultades a la hora de acceder a los recursos naturales, ¿no? Como el agua, o, cosas así. Bueno, entonces, retomando algunas de las cosas que ustedes dijeron pues anteriormente, no recuerdo el nombre de la persona que habló hace poco de la necesidad de ir a buscar el agua, ¿no? Hay todo un debate actualmente sobre migraciones o desplazados por el clima o desplazados ambientales, ¿ya? Pero digamos que ese debate es muy fuerte a nivel, digamos, de las personas de derecho, de ley. ¿Por qué? Porque reconocer eso implicaría pues que los gobiernos generen todas unas estrategias para poder contribuir con esas personas, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos, por ejemplo, muchos desplazados internos por cuestiones de violencia. Ahora imagínense aquellas personas que también están siendo desplazadas por esos elementos de cambio climático, ¿no? Entonces, ya existen esas personas, han existido a lo largo, digamos, de los últimos años y de antes también, ¿no? Entonces, son elementos que hay que tener en cuenta. Alguien también dijo que todos seríamos afectados. Claro, todos seremos afectados. Entonces, si hablamos de las playas, en las playas vamos a ver personas con casas de lujos. Esas personas pueden tener todo el dinero del mundo, pero pues si el mar avanza, se van a ver afectadas. Pero también vamos a tener personas viviendo en casas palafitas, como en Buenaventura, que es muy común, ¿no? Sinónimo de ese abandono del gobierno, ¿no? Y que pues claro, esas casas no van a resistir el más mínimo, digamos, cambio del ecosistema donde ellas están inmersas, ¿no? Entonces, eso es para hablar de qué, para hablar un poco más profundo, digamos, de que estamos en un sistema capitalista, en un contexto capitalista, y que es necesario discutir ciertos elementos. En 2019 hubo una reunión de la Cumbre de Acción Climática en las Naciones Unidas en Nueva York, ¿no? El 23 de septiembre, y el presidente de Colombia participó, el presidente de Chile participó, y sino que muchas veces nosotros no acompañamos ese tipo de participaciones. Y sí, los invito a que ustedes escuchen el discurso del presidente Duque, y él comienza haciendo toda una autopresentación positiva, diciendo que Colombia es uno de los países que tiene menos emisiones en comparación, pues claro, con Estados Unidos, con China, ¿no? Con Brasil, y comienza a valorar eso, ¿no? Entonces, hablamos de que es una estrategia de legitimación. En el análisis del discurso se dice que cuando las personas utilizan porcentajes, cuando utilizan referentes de la ciencia, cuando utilizamos autores, esos son recursos discursivos para dar legitimidad a lo que estamos diciendo, ¿no? Y el presidente utilizó mucho de ellos para poder valorar lo que le estaba diciendo, ¿sí? Luego de comparar esas emisiones de gases, él comenzó a hablar sobre el ranking de producción de energía,
y la importancia de los ecosistemas en Colombia en relación con el mundo, ¿no? Entonces, los páramos, la selva tropical, que es muy importante, ¿no? Pero, sin embargo, si vamos a comparar lo que él dice con la realidad, vamos a comenzar a cuestionar cierto tipo de cosas, ¿no? Y él comienza también a ofrecer un descuento a nivel económico de impuestos a las grandes empresas, a las empresas que comienzan a tener una energía más verde. ¿Sí? Pero entonces vamos a ver, ¿será que existen esas políticas? Y no solamente la política a nivel de texto, sino a nivel de práctica para proteger los ecosistemas, para producción verde relacionadas con energía, con agua. ¿Será que se promueve agroecología? ¿Será que se promueve a nivel de educación, una educación ambiental? Antes existía algunas licenciaturas que estaban trabajando educación ambiental, biología, química, y eso está contribuyendo tal vez a salir de ese enfoque súper naturalista y biologista, porque realmente debería ser aspectos como lo dijo un profesor, para los que se están formando para trabajar luego en la política, para los ingenieros, para los economistas, pero no, la última reforma curricular solamente quedó una licenciatura, que es la licenciatura en Ciencias Naturales con Educación Ambiental. Entonces eso muestra, digamos, esos retrocesos que se tienen a nivel de educación, ¿no? Y si comenzamos a ver otros aspectos, encontramos aspectos del fracking, ¿no? Ese proyecto que existe para tener fracking, y comenzamos a preguntar, ¿será que qué pasa con esos desastres naturales? ¿Será que ellos están influenciados por el ser humano? ¿Qué prácticas sociales para ayudar al crecimiento económico generaron impacto? ¿Será que se está apostando por una economía más verde, una economía más circular? ¿Cómo contribuyó la agenda local a actuar con determinación y sentido de urgencia en esas mejoras? ¿Será que el fracking no va a causar un impacto natural? ¿Y la violencia contra nuestros líderes? ¿Dónde están las acciones del gobierno en contra de eso, no? Entonces, eso está relacionado, digamos, con esa estructura en la que estamos inmersos, que es el capitalismo. Y hay un autor, Harvey, que él habla que existen 17 contradicciones para el fin del capitalismo. Están las contradicciones fundamentales, las que cambian y las peligrosas. En las fundamentales está el valor de uso, entonces, y el valor social del trabajo, que sería el dinero. Entonces, un ejemplo que traigo para comprender un poco ese concepto es una casa. La casa antes, el valor de uso sería dormir, protegernos del clima, poder cocinar, compartir con nuestros seres queridos, pero las casas, por ejemplo, es un valor más económico que otro, ¿no? Y por eso es que cada vez son más y más caras, ¿no? Y eso está relacionado con eso de propiedad privada. En las contradicciones que cambian, encontramos la tecnología, la división del trabajo, las competencias, el desarrollo de desigualdades y la reproducción social. Y en las contradicciones peligrosas, me disculpan que me quedé en portugués, el crecimiento exponencial y acumulado sin fin, ¿no? La relación del capital con la naturaleza y la rebeldía de la naturaleza humana. Para Harvey, lo que está pasando con la naturaleza es una consecuencia del capitalismo y es algo supremamente peligroso porque eso pues, nos afecta a todos, ¿no? Entonces, esa relación del capital con la naturaleza pues va a generar que los elementos naturales comiencen a ser agentes activos para acumular el capital. Y hablo de elemento natural y no hablo de recurso natural, porque hablar de recurso ya le estaría dando una valorización desde la perspectiva económica, cuando el árbol es árbol por naturaleza, no es árbol porque me tiene que dar frutos para yo poder venderlos o consumirlos, ¿no? Entonces, el dinero comienza a ser también parte de nuestro ecosistema y comienza a tener una valorización y una importancia en comparación, digamos, con esas otras variables ecológicas que existen, ¿no? Y vemos que hay una dominación de la naturaleza por parte de nosotros, de los seres humanos, ¿no? Estamos más preocupados, por ejemplo, con la transformación genética,
con investigar ciertas cosas y nos olvidamos de nuestra realidad, ¿no? Entonces, el capital es un sistema ecológico en constante funcionamiento y evolución, dentro del cual tanto la naturaleza como el capital son producidos y reproducidos continuamente. Entonces, solamente nos importa es cómo puedo usar eso, cómo lo puedo transformar, y eso que estaríamos hablando también de los países desarrollados, porque ni siquiera transformamos, ¿no? Utilizamos nuestros recursos, los mandamos en otro lugar para luego comprarlos de nuevo, ¿no? Y Harvey habla de la rebelión de la naturaleza humana, ¿no? Contra esa alienación universal. Aquí yo traje algunas fotos de algunas películas, ¿no? Como los Juegos del Hambre, ¿no? Y es que cuando comenzamos a entender que tenemos que cambiar el sistema, digamos, esto va a generar lo que llaman revolución, ¿no? Y eso pues tiene que ver con ¿qué? Pues con el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el Producto Interno Bruto? El consumo, el gasto, la inversión y importaciones y exportaciones. Pero el mayor porcentaje que da es el consumo. Y nosotros como ciudadanos, antes que ciudadanos, estamos siendo consumidores. Entonces nosotros, de acuerdo a nuestras elecciones de consumir, estamos contribuyendo o no, digamos, a eso. Un ejemplo fue, no sé si ustedes se acuerdan, muchos años atrás, que es la marca Zara de ropa publicó una ropa que dijeron que parecía nazista. Comenzaron las personas que consumen esa marca a hacer críticas. ¿Qué hizo la marca? Retiró el producto del mercado. Entonces, si nosotros como consumidores también tuviéramos responsabilidad, podríamos contribuir a cambiar ciertos tipos de cosas, ¿no? Entonces, desertificación, contaminación, cambio climático comienzan a ser parte de esa economía y de ese juego de la bolsa de valores, ¿no? Y retomo de nuevo el concepto de vulnerabilidad socioambiental y que está asociado con ¿qué? Con la estructura socioeconómica, que es quien produce las condiciones de vida precarias y ambientes deteriorados. Eso expresa a su vez que menor capacidad de reducción de riesgo, baja resiliencia y genera ¿qué? Vulnerabilidad ambiental. Entonces, hay personas que dicen, no, yo no soy vulnerable, ellos me hacen vulnerable. Entonces, si hablamos de una empresa que contamina, que comienza, lo que decía en el podcast, ¿dónde están las grandes industrias? ¿Dónde están aquellas empresas que están generando productos? ¿Sí? ¿Quién está viviendo cerca de esas empresas? ¿Por qué? Porque puede ser contaminación por olor, por ejemplo, ¿no? Por el aire. Entonces, eso comienza a ser parte. Esa empresa no va a estar al lado del barrio más rico de la ciudad, ¿no? Y eso afecta ¿a qué? A las condiciones básicas como alimentación, como la vivienda. Entonces, a veces juzgamos, porque es que repetimos mucho, ¿no? Es el cuento de la meritocracia, pero una persona que no tiene dónde vivir, pues ella va a construir su casa ya allá cerca, en el borde del río, va a construir la casa allá en el peñasco, sabiendo que existe la posibilidad de caerse, pero pues si no hay las condiciones básicas, pues hay que crear ciertas estrategias, ¿no? Entonces son elementos críticos que hay que discutir, la dinámica de la producción y distribución de riquezas, que es medida por las relaciones mercantilistas sujetas al poder, los escenarios de conflicto socioambiental generado por el acuerdo, de acuerdo al acceso, apropiación, uso y abuso de los servicios ecosistémicos. Hay ciertos servicios. Yo antes de venir para Brasil participé en un proyecto que era con los humedales. ¿Y quién estaba apropiado de algunos humedales? Pues ingenios de azúcar, que usaban y abusaban, por ejemplo, del humedal, tanto que lo estaban secando, afectando a las comunidades cercanas, porque entonces ya estaban en el territorio del ingenio y las comunidades tienen una relación con el humedal, por ejemplo, en relación a la pesca, en relación a rituales, de acuerdo a su cultura, ¿no? Las injusticias ambientales vividas por esos grupos más vulnerables es un ejemplo. Por tanto, la vulnerabilidad socioambiental es ¿qué?
multidimensional. ¿Por qué? Porque incluye aspectos sociales, económicos, ambientales, psicológicos de una comunidad. Y más allá de una vulnerabilidad relacionada con esos desastres como evento natural y relaciones sociales que se producen como consecuencia de ese evento. A nivel internacional latinoamericano se habla de que de una geoepistemología del sur, ¿no? Donde hay que reconstruir nuestros valores, nuestros estilos de vida, nuestras políticas, nuestras creencias, en búsqueda de esa emancipación, ¿no? Que debería fracturar esa hegemonía tanto del capitalismo como del colonialismo, que a veces valorizamos también, continuamos valorizando más lo de afuera. Y un ejemplo fue lo que estaba sobre las manifestaciones que están en Cali, aquellos comentarios que comenzaron a criticar nuestros indígenas, ¿no? Los indígenas son los dueños, fueron los dueños de la tierra, y muchos de nosotros somos mezclas. Entonces, eso es herencia de ese colonialismo, ¿sí? Debemos tener una identidad latinoamericana. Tenemos una identidad latinoamericana marcada, ¿por qué? Por esas luchas, pero también por esas injusticias socioambientales, ¿no? Tenemos una sociedad desigual, donde esos conflictos socioambientales surgen de esas injusticias con esos grupos sociales más vulnerables, dados los efectos nocivos del desarrollo en esas poblaciones más pobres. A veces existen proyectos de traer, sacar, por ejemplo, una comunidad cercana al río y la coloca ya arriba en la montaña, cuando la población vivía de la pesca de ese río, de la relación con ese hábitat, y la colocamos en una zona que va a ser la comunidad ya. Entonces son aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A veces pensamos en la conservación, necesitamos conservar ese espacio, pero también vamos a sacar todas las personas que viven allá, eso que implica para esas personas. A veces también caemos en el otro extremo, ¿no? Estas son algunas referencias pues bibliográficas. Gracias por el espacio, y lo último pues que les voy a pedir es evaluar la conferencia. Ya les doy el link y pues les voy a aprovecho, pues normalmente ya se cerró, pero pues igualmente inicia el 7. Es un curso, se llama Situaciones Comunicativo-Educativas Freirianas para una educación para el cambio climático. La idea es articular el pensamiento de Paulo Freire con el cambio climático, es una perspectiva más educativa. Si desean participar, también voy a colocar el link del formulario pues en el chat, y ya les coloco. Y pues muchas gracias. No sé si tienen preguntas, si quieren discutir, pues aquí estoy. Profe, súper, muchísimas gracias. Por aquí hay varios comentarios que han hecho. Diego Andrés Pimienta Suárez dice: el sector turístico también se ve afectado, ya que este depende que sus climas se encuentren estables para así los turistas puedan visitar esos lugares y así este sector verse beneficiado, profe. Por aquí nos hablan de los arrecifes de coral que mueren a causa de las elevadas temperaturas. Y Raquel Galvis nos habla de lo siguiente: yo creo que muy pronto sí se va a promover un cuidado al medio ambiente, porque antes de la pandemia y durante ella, varios presidentes se han reunido para hablar del cambio climático y cómo afecta a la Tierra. Y además, ya el Papa Francisco creó una encíclica del Laudato, bueno, me disculpan si la pronuncié mal, sí, para el cuidado del medio ambiente. Y pues, como dijo la profe Angélica, abrimos el espacio para preguntas. Es importante que podamos conversar y resolver dudas si las tenemos. Entonces, los escuchamos, compañeros y compañeras. Bueno, yo me atrevo, pues ya que estamos tímidos. Profe Angélica, ¿cómo podríamos empezar a trabajar el tema del cambio climático desde la educación ambiental en comunidades rurales? ¿Cómo nos aconseja usted, profe? Bueno, yo creo que lo primero que habría que hacer es dialogar con la comunidad, ¿no? Ser ellos partícipes, porque son ellos quienes conocen más su población, su territorio. Entonces es importante comenzar
entender, dialogar con ellos, ¿sabes? Lo que se llama diálogo de saberes, y comenzar a generar planes con ellos de mitigación, de adaptación, ¿no? Porque pues hay poblaciones, por ejemplo, que van a tener que salir de su tierra, no va a tener otro tipo de oportunidad. Entonces, ahí sí queda, digamos que no se podría generalizar tanto porque depende mucho de la población. Profe, gracias. El profesor Jairo quiere participar. Profe, ¿te escuchamos? Ok. Bueno, muy interesante tu presentación, sobre todo que nos abre los puntos de vista sobre este tema. Ahora bien, hubo algo que me llamó la atención, que hablaste sobre la bolsa de valores y que ya estaban teniendo en cuenta la desertificación, y también la parte de la importancia de hablar de elemento y no de recurso, y lo referente al capitalismo. La pregunta es, ¿hay una tendencia a que el capitalismo actual esté cambiando para bien o para mal, en el sentido de que va a tener en cuenta la huella o el impacto ecológico, o simplemente se está adaptando para continuar con la misma mecánica que lleva actualmente? Pues, a ver, ¿qué le puedo decir? Existen propuestas a nivel así de discusión. Existe, por ejemplo, aquí a nivel latinoamericano el buen vivir, ¿no? Que pues no sé si conocen, que tiene que ver pues con la relación tanto política, económica y todos los aspectos que implican. Y en Europa hay una propuesta que se llama de decrecimiento. No conozco mucho la propuesta, pero es en relación a cambiar ese sistema capitalista. Y por otro lado, lo del sistema capitalista, yo diría que ellos a veces disfrazan las cosas porque depende. Por ejemplo, en México yo tuve la oportunidad de participar en un grupo que les están exigiéndole al gobierno a tomar acciones contra el cambio climático, y ellos discutían un aspecto que son los paneles solares. Y pues yo creo que la mayoría de personas piensan cómo el panel solar pues ayuda a hacer una energía limpia y todo eso, está ayudando al medio ambiente, pero el caso es cómo están usando esos paneles solares, ¿no? Ellos discutían que están deforestando muchos bosques para colocar solamente terrenos con paneles solares. Entonces, pues, ¿cuál es la lógica, digamos, de esa estrategia, no? Porque están diciendo que están generando energía limpia, pero por otro lado están destruyendo pues el bosque. Entonces son cierto tipo de incoherencias. Otro elemento es sobre los carros. A veces ellos generan, por ejemplo, ciertos carros pues más limpios, con energía y qué tales, pero el mismo mercado ellos compran y contribuyen, continúan con el antiguo o con otros tipos de consumo, ¿no? Entonces, a veces ellos quieren mostrar una cara, pero realmente ellos están ocultando o están causando los mismos daños por otro lado. No sé si... Uy, profe, tenaz, nos deja preocupados porque uno tiene un imaginario del tema de los paneles solares, ¿no? Por aquí el profe Luis Antonio Perea. Profe, ¿te escuchamos? Bueno, de verdad muy interesante, María Angélica, los planteamientos que nos has venido haciendo, extraordinarios, de mucha profundidad, un análisis de fondo. Yo quisiera aportar a esta reflexión que nos has puesto de manifiesto dos cosas. La primera, la lucha de contrarios y las contradicciones internas de un sistema, eso lo hemos visto históricamente, van llevando a que las clases poderosas y aquellas de las cuales dependen esas clases, que son las clases pobres, que son el grueso de la población, como está pasando en el mundo, terminan siendo
afectadas por sus mismas situaciones de contradicción. El sistema esclavista llegó a sus contradicciones hasta generar la aparente libertad de los esclavos, pero el sistema que lo reemplazó, el sistema feudal, fue igual. Llegó a un producto de contradicciones en donde él mismo fue generando unas transformaciones, en unas ocasiones violentas y en otras no. Y ese sistema que lo reemplazó también está viviendo en crisis. En este momento, las comunidades cada vez son más reflexivas. Las comunidades con personas como tú, María Angélica, y como este equipo que se encuentra aquí son más reflexivos. Ya no tragamos entero, ya estamos repensando nuestro papel social, pero también nuestro papel ambiental. Ya estamos repensando que la multidimensionalidad del desarrollo humano tiene que ejercerse desde el ámbito de los distintos actores. Lamentablemente, hay espacios de participación que crean, por ejemplo, en este país nuestra Constitución, como los consejos municipales de desarrollo rural, como los consejos territoriales de planeación, como los comités territoriales de defensa y protección de los recursos naturales y el medio ambiente, que lamentablemente no los estamos aprovechando y que todavía nos falta escalar para realmente analizar cosas de fondo, como tú lo estás diciendo, las famosas granjas de energía fotovoltaica, sin desconocer que la energía fotovoltaica es importante, pero en qué condiciones y en dónde las vamos a implementar. ¿Por qué no utilizamos zonas apropiadas para ello? ¿Por qué tenemos que deforestar un bosque? Eso no tiene lógica. Es como la falsa lógica que se aplica para que estemos produciendo biocombustibles, aceite de palma, pero talamos media Amazonía para establecer esos cultivos, y realmente los beneficios de descontaminación al ambiente al mezclar el aceite de palma con el diésel y conformar el famoso biodiesel está demostrado que no da los resultados más óptimos que se pretende. Lo mismo pasa con el alcohol. El alcohol carburante, ese alcohol genera entre 6 y 10 litros dependiendo de la calidad de la planta procesadora, dependiendo de la destilería. Esos entre 6 y 10 litros por cada litro de alcohol de vinazas, y esas vinazas son unos contaminantes terribles. Entonces, ¿cuál es la lógica que estamos aplicando? Una lógica que cada vez se va cayendo de su propio peso y que nosotros debemos interrelacionar duramente hacia esto. Y termino diciendo en mi aporte con mis estudiantes acá que estamos desde el Dobio conectados, Frank Fanon, en el libro Los Condenados de la Tierra, cuando describe la situación crítica del pueblo africano, dominado, expoliado, explotado, condenado a la miseria, escribe, finalizando su obra, al pueblo un mensaje y le dice: antes desconocíais la causa de vuestros destinos y de vuestra miseria, pero ahora la conocéis y no podéis continuar impávidos frente a esas causas. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que entender que esto no es un problema de ricos contra pobres ni de pobres contra ricos, sino que el cambio climático está acabando el planeta, y este es el planeta donde tenemos que vivir todos. Entonces, uno ve, por ejemplo, industrias que están haciendo esfuerzos grandes, tengo que reconocerlo. Nosotros hemos participado en mesas de concertación y de diálogo con los ingenios. Acabamos de tener unas mesas de trabajo importantes donde la comunidad de base, los trabajadores, vienen participando de una forma activa, y eso da resultados. Pero tenemos que unirnos, la academia, las autoridades ambientales, como lo está haciendo CBC con estos eventos. Nosotros, los académicos, tenemos que jugar un papel aquí clave, porque somos los que tenemos la información, la capacidad de generar investigación con nuestros estudiantes, que en la universidad pública son la gente pobre que viene desde los campesinos desplazados por la violencia, por el hambre, y por lo tanto tenemos que jugar ese papel. María Angélica, felicitaciones por tu trabajo excelente,
y espero que nos encontremos en otras oportunidades. Profe María Angélica, espérame que no, esto está muy chévere, se aprende mucho con todos ustedes. Por aquí Lina Guzmán nos dice exacto, hay que realizar un análisis del ciclo de vida de los productos para saber si son tan limpias como se cree en su fabricación o en su funcionamiento. Nos comentan por aquí. Y miremos si hay otras personas que quieran aportar preguntas, comentarios. Miren que está muy interesante. Fundación Lugares. Sí, buenas tardes. Muy interesante, profesora María Angélica, también el abordaje pues, de la charla, que con el título, digamos, me llamó a participar esta tarde de este encuentro. Me desempeño, digamos, como formulador de proyectos en un sector privado y noto que en las diferentes convocatorias precisamente este tema de variabilidad climática, cambio climático, digamos, es un punto que hay que ponerle atención para el abordaje del mismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando se abordan las cadenas de valor, no solamente apuntarle al crecimiento económico porque sí, por ganar más dinero, sino también tener presente, pues, que no haya en detrimento, digamos, de los ecosistemas o que los mismos cultivos, digamos, empiece digamos, a combinarlo con siembra de árboles, etcétera. Entonces, el punto que quiero rescatar con respecto a esto es que, tal como usted lo mencionaba, el retroceso a veces que se da en nuestro país, por ejemplo, de no tener, digamos, mayor conocimiento, mayor capacidades frente a este tipo de temas, es una realidad, ¿cierto? Y lo noto dentro de los equipos que muchas veces nos configuramos para formular proyectos donde encontramos que ese es un vacío, el de la capacidad. Por eso me llama mucho la atención, digamos, el curso que usted está ofreciendo, en términos de abordarlo desde lo pedagógico y más desde un maestro como Freire, por ejemplo. Esto contribuye muchísimo a fortalecer nuestro conocimiento, la información, para darle un manejo más adecuado a este tipo de proyectos o, bueno, de acciones que hagamos frente a los aportes, pues, desde nuestro lugar de trabajo, ¿no? También quería señalar que esto es una realidad, pues también soy antropólogo, digamos, muchas veces dentro de trabajando con diferentes personas, ¿no? De la ruralidad, campesinos, indígenas, bueno, sea, digamos, la identidad que, como ellos se autoidentifiquen, sí lo dicen, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Páramo, digamos, mencionan ellos que anteriormente los fríos no era tan, los páramos no eran, no se sentía tanto calor como se siente ahora, ¿no? Y digamos, en estos lugares tan altos, ¿no? De alta montaña, superiores a los 3.000 metros de altura. Entonces es bien interesante cómo también son percepciones reales, ¿no? De que la gente también nos señala cómo era el tiempo antes y cómo es el tiempo ahora. Y lo vivimos, ¿no? O sea, anteriormente esperábamos, por ejemplo, en agosto unas ventiscas mucho más fuertes y ahora resulta que nos empieza a llover antes de... Entonces todo tiene que ver con todo este sistema, ¿cierto? Las acciones nuestras, la solución está en nuestras manos también, porque pues considero eso, ¿no? Somos parte de ese entramado de todos los seres, y todas las acciones que hagamos pues van a afectar el ambiente como tal. Entonces yo agradezco mucho la charla, profesor. No, agradezco a ustedes, gracias por las intervenciones, y yo quería agregar dos aspectos. Uno era, cuando yo traigo esta perspectiva, es no, digamos, a una perspectiva de ricos o pobres, sino que es intentar analizar, ¿no? Porque muchas veces hablamos de los beneficios, o de los efectos, pero los impactos no son iguales para todos, ¿no? Y pues eso es algo que tenemos que considerar. Y inclusive dentro de la misma ciudad, sin irnos, digamos, a las zonas rurales, dentro de la misma ciudad, las personas también no tienen, digamos, las mismas condiciones atmosféricas, podríamos decirlo así, ¿no? Que era lo que yo decía cuando las industrias y eso. Y es un llamado también a
una invitación también a que comiencen a trabajar desde esa perspectiva más crítica, porque yo sé que en Colombia todavía tenemos esa perspectiva muy de conservación, muy naturalista, y la población, realmente nuestra población tiene que comenzar a ser líder, ¿no? Y eso va a influenciar también en todos los aspectos sociales, ¿no? Y económicos del país. Y el país es muy conservador y todo eso, pero digamos que hay elementos y países desarrollados. Francia es un país, por ejemplo, que cuestiona qué tipo de carne están comiendo. Nosotros en Colombia, yo creo que, y en otros países, eh, Brasil, no sé, México, muy poco reflexionamos si la carne de nuestras vacas es una carne muy más natural o es una carne ya modificada, o qué tipo de carne es. Los vegetales, ¿será que son vegetales limpios o están contaminados? Entonces, es como despertar también esa perspectiva crítica que va a estar asociada tanto en aspectos sociales como ambientales, ¿no? Y naturales. El curso es totalmente gratuito y es ofertado, digamos, por la Universidad Federal Rural de Pernambuco. Se da al final un certificado, es totalmente gratuito y todos pues están invitados a participar. Profe, de verdad que muchísimas gracias. Bueno, miremos aquí, tenemos otros dos comentarios. Lady Klinger nos dice, eso sí es verdad, uno sale y siente que el sol está como pegado a uno y está tan dañino que da manchas en la piel y demás cosas, ya que todo está contaminado. Y Patricia nos dice, agradezco la información e invitación a nuestra organización Armusi, gracias a la profesora María Angélica. Entonces, ya tiene un club de fans por aquí, profe, emparchémonos. De verdad que queremos agradecerle la oportunidad que nos da, profe, de poder aprender con usted desde estas perspectivas que tenemos del sur-sur, ¿cierto? Porque es muy importante que reflexionemos, que podamos mirar cómo estos elementos que tomamos y aprendemos de ustedes en Parchémonos nos pueden servir para poder tal vez transformar algunas de las prácticas que tenemos en nuestra labor y en nuestro diario hacer. Entonces, de verdad que para nosotros es un honor que usted nos haya acompañado en el día de hoy. Y bueno, profe, por ahí la estaremos molestando para seguirle consultando cosas de cómo seguir trabajando. De verdad, gracias, profe. No, gracias a ustedes por la invitación y por la apertura, ¿no?, a esta discusión. En el chat coloqué mi email, con mucho gusto, cualquier colaboración que desde que yo pueda, pueden contar conmigo. Profe, muchísimas gracias, un abrazo desde acá, desde su bella tierra del Valle del Cauca, y ya nos estaremos comunicando nuevamente con usted, profe, un abrazote grande. Bueno, y antes de que se vayan todos, tenemos noticias, pues ya también despidiendo nuestro encuentro, noticias para este fin de semana. Ya les tenemos la nueva temática que vamos a ver en el Parchémonos del 17, no se vayan a olvidar. Ustedes saben que aquí estamos cada 15 días, es nuestro encuentro número 10. Vamos a hablar de alguien que en la alta montaña le llaman el tipo. Nuestro encuentro va a ser sobre interacciones entre el oso andino y la gente, qué sucede y qué podríamos hacer. Nos va a estar acompañando Robert Márquez, es biólogo, investigador especialista pues, en oso, y en este momento está como coordinador de la Alianza para la Conservación del Oso Andino. El 17 de septiembre vamos a estar nuevamente por este medio aprendiendo con otro investigador, así como la profe María Angélica. Y por el chat, Jenny nos va a compartir un link que es el del grupo de WhatsApp que tenemos solo para información de Parchémonos, para que les llegue más rápido el link de inscripción. Recuerden llenar la evaluación y también el registro de asistencia, porque acuérdense que en el mes de diciembre vamos a hacer la sumatoria de asistencias para que pues, las personas que tengan la mayoría de participación puedan recibir su certificado de participación.
Un abrazo grande para todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias nuevamente a la profe María Angélica y pues les deseamos un fin de semana muy chévere al lado de sus familias. Un abrazo grande. Hasta luego, gracias. Gracias, chao. Chao, profe, gracias.